Bienvenidos a un módulo más del curso QSAR. En este módulo revisaremos algunos de los programas computacionales empleados en el desarrollo de modelos QSAR en regulación y en investigación. Además, abordaremos de manera detallada el uso y fundamentos teóricos de TEST, uno de los programas más utilizados en regulación de agroquímicos. Hoy en día contamos con una infinidad de programas libres y de licencia, plataformas online y algoritmos libres en diferentes lenguajes de programación que nos son útiles para el desarrollo de modelos QSAR. Entre estos programas tenemos aquellos desarrollados específicamente por agencias gubernamentales. El primer ejemplo de estos es TEST, que por sus siglas en inglés significa Herramienta para la Estimación de Toxicidad. Este programa fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica. TEST cuenta con modelos precalculados para la predicción de toxicidad de moléculas de prueba. Dentro de los endpoints que podemos calcular con este programa se encuentran la dosis letal media oral en rata, o también conocida como toxicidad aguda. Esta propiedad es uno de los requisitos más solicitados para la regulación de agroquímicos en México. Además, podemos predecir otros endpoints relacionados a toxicidad ambiental, como lo es el factor de concentración, entre otros. Más adelante abordaremos de manera más detallada los fundamentos teóricos y el uso de esta herramienta. Por otro lado, tenemos a QSAR Toolbox, desarrollado por la iniciativa de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos en la Unión Europea. Esta plataforma incorpora herramientas que permiten trabajar en un flujo de trabajo lógico. Mediante este software, nosotros podemos calcular toxicidad crónica, carcinogenicidad y teratogenicidad, entre otros endpoints. Por último, tenemos a Vega QSAR, un programa que contiene modelos preestablecidos para algunas propiedades que marca el reglamento de la REACH, que por sus siglas en inglés significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. En este programa se pueden calcular algunos de los endpoints que ya se mencionaron anteriormente. Por otro lado, tenemos programas de libre acceso que fueron desarrollados por empresas privadas y que están al servicio del usuario sin costo. Uno de estos programas es TalkStream, desarrollado por una empresa privada de origen búlgaro. Esta aplicación de código abierto está basada principalmente en árboles de decisión. Dado que es un programa de código abierto, permite al usuario poder interactuar de manera más específica con esta interfaz. De igual manera, podemos calcular un gran número de endpoints toxicológicos, incluyendo los más comunes. Tenemos también Lazar, la cual es una interfaz web desarrollada por una empresa dedicada a la química informática con base en Basilea, Suiza. Mediante esta interfaz, el usuario puede acceder a un reporte final, en donde se desglosará el resultado detallado de la predicción, además de calcular el dominio de aplicación y reportar también la validación del modelo. Además de los endpoints toxicológicos comunes, mediante esta interfaz se pueden estimar algunos índices toxicológicos que son relevantes en la seguridad de sustancias usadas en industria alimenticia o farmacéutica, como lo es el NOAEL, que es el nivel en el que no se observan efectos adversos, o bien la dosis máxima recomendada. Como último ejemplo, tenemos a VirtualToxLab, el cual es una herramienta en línea desarrollada por investigadores de la Universidad de Basilea. Este programa permite la predicción de diferentes tipos de compuestos químicos. A diferencia de los otros dos ejemplos, mediante esta herramienta se predice la posible unión del compuesto de prueba a 16 proteínas conocidas por su habilidad de generar efectos adversos. Esta herramienta será útil sobre todo en el desarrollo de sustancias nuevas. De igual manera, existen programas que para poder ser utilizados se necesita contar con alguna licencia académica comercial. Algunos ejemplos son los siguientes. LASA, la cual es una plataforma multimodular, se especializa en el desarrollo de diversos sistemas computacionales para la predicción de toxicidad y de metabolismo. Más adelante abordaremos un poco más a detalle el uso y fundamentos de este programa. Por otro lado, tenemos a LeadScope, que es una plataforma con bases quimioinformáticas que permite el acceso integrado a bases de datos moleculares,
así como la visualización de esta información y, por supuesto, la creación de modelos de predicción. Dentro de los endpoints que se pueden calcular están aquellos enfocados a la regulación de sustancias químicas y también tiene aplicación en ciencias biofarmacéuticas, debido a que el sistema basado en reglas de expertos se incorpora en muchos de sus módulos. Por último, tenemos a Simulation Plus, el cual es otro programa que contiene distintos módulos y servicios de consulta, sobre todo para la predicción de propiedades SADMET, es decir, absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Esta plataforma está pensada para el uso de expertos en el desarrollo de diseño de fármacos. Por último, tenemos como ejemplo un programa que es utilizado para la generación de modelos desde cero. Este programa, llamado QSAR-INS, fue desarrollado por la doctora Paola Gramatica de la Universidad de Insurbia, en Italia. Este software permite la creación y validación de modelos por regresión lineal múltiple y por mínimos cuadrados ordinarios. Además, implementa en sus herramientas el uso de algoritmos genéticos para la selección de variables. Un punto a mencionar en este programa es que el usuario debe de tener una base de datos debidamente curada y anotada con el endpoint que se pretende predecir. Ahora bien, veamos con más detalle los fundamentos teóricos bajo los cuales se desarrolló TEST. Como ya lo habíamos mencionado, este programa fue creado por la Agencia de Protección Ambiental, o bien EPA por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos de Norteamérica. TEST fue desarrollado con la finalidad de crear un programa que fuera amigable para el usuario y que pudiera estimar la toxicidad de algunas propiedades físicas a partir de la estructura molecular. Cabe mencionar que este es uno de los programas más utilizados para el campo de la regulación en agroquímicos. Los endpoints que se pueden calcular mediante TEST involucran aquellos que no solamente están relacionados con la toxicidad, como lo es la dosis letal 50 oral en rata o la mutagenicidad de NAMES, sino que también podemos calcular o predecir algunas propiedades físico-químicas, como son la densidad, la viscosidad, la solubilidad en agua o bien el punto de fusión. Cabe destacar que para cada uno de estos endpoints se utiliza una base de datos debidamente curada. Por ejemplo, para la dosis letal 50 oral en rata, se juntó información de una base de datos de acceso público denominada ChemID+, utilizando como términos de referencia las palabras oral y rata, y se seleccionaron solamente aquellas entradas que tuvieran valores calculados en miligramos por kilogramo. Estos datos se filtraron para que el conjunto de moléculas estuvieran conformadas por elementos comunes en química orgánica, como lo son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, fósforo, entre otros. En la versión anterior, es decir, la versión 4.2, se contaba con alrededor de 7.000 moléculas, y para esta nueva versión se aumentaron estas moléculas a 13.500 compuestos. Para el cálculo de los endpoints, TEST utiliza diferentes metodologías, como son clustering jerárquico, single model o bien modelo único, contribución de grupos, vecinos cercanos, método consenso y el método de la FDA. Cabe recalcar que el método de la FDA ya no se encuentra disponible en la versión 5.1 y solamente lo podemos encontrar en la versión 4.2. Los métodos utilizan un grupo de cerca de 800 descriptores moleculares bidimensionales de diferentes clases, como lo son los topológicos, de conectividad, algunas propiedades moleculares como por ejemplo el log-P, algunos descriptores de conteo, como lo son el número de donadores de enlaces de hidrógeno o bien de aceptores de enlaces de hidrógeno, así como el número de fragmentos moleculares, entre otros. Muy bien, ahora veamos a detalle cada una de estas metodologías. En el clustering jerárquico se van a crear subconjuntos de moléculas denominados clústeres, que no necesariamente serán incluidas en las mismas clases químicas. El objetivo principal de esta metodología será minimizar la varianza de estos clústeres mediante el método de Ward, el cual se detalla en la documentación de este programa.
En este ejemplo hipotético, se cuenta con un set de 6 moléculas. En el primer paso, se calcula la varianza total de este sistema. En un segundo paso, se creará un clúster de las moléculas 1 y 2, de acuerdo a su similitud encontrada por sus descriptores moleculares. En el tercer paso, se creará un nuevo clúster entre las moléculas 3 y 4, para dar lugar al clúster con número 8. Este nuevo clúster se esperaría que tuviera una varianza menor que la del sistema del paso anterior. Así se seguirá la creación de clústeres hasta que todas las moléculas del set inicial, es decir, las 6 que teníamos al inicio, se encuentren agrupadas en un solo clúster, en este caso el número 11. Por lo tanto, la predicción de toxicidad del compuesto de prueba se hará con aquellos clústeres que fueron formados. Cabe destacar que cada clúster pasa por una evaluación usando una técnica de algoritmo genético, la cual va a determinar el número óptimo de descriptores para cada uno de estos sets, con los cuales se va a calcular el valor de toxicidad. El máximo número de descriptores permitidos para un clúster en específico estará dado por la relación n/5, es decir, si yo tengo 10 moléculas, solamente voy a poder ocupar 2 descriptores. Cabe mencionar que si la Q cuadrada LU, en este caso la validación interna, es mayor o igual a 0.5, el modelo puede ser considerado como válido. También podemos mencionar que durante la optimización del proceso, cada uno de estos modelos es checado para que no existan moléculas outliers. Si llegara a existir alguna molécula outlier en cada uno de estos modelos, esta molécula es retirada del clúster, se vuelve a optimizar el sistema y se determina nuevamente la presencia de outliers. ¿Cuáles serían las ventajas de este método? Bueno, pues que es el método más exacto, ya que la predicción va a representar a su vez una predicción de múltiples modelos. Sin embargo, algunas de las desventajas es que con este método no se proveen estimaciones externas de toxicidad para compuestos que estén en el set de entrenamiento. Por otro lado, tenemos el método de vecinos cercanos. En este método, la toxicidad se va a calcular tomando un promedio de los 3 compuestos químicos en el conjunto de entrenamiento que son más similares a la sustancia problema. En este caso, esta similitud se realiza con la similitud coseno. Todos los vecinos deben exceder un mínimo de coeficiente de similitud coseno igual a 0.5. Por ejemplo, para el cálculo de la concentración letal 50 de la carpa cabezona, para el benceno se va a calcular usando el promedio de los valores del ciclohexano, del paragileno y del ortogileno. Las ventajas de este método es que provee una forma rápida de estimar la toxicidad, además de que va a permitir determinar análogos estructurales para un compuesto de prueba. Algunas de las desventajas es que no va a utilizar un modelo QSAR para correlacionar las diferencias entre el compuesto de prueba y los vecinos cercanos, además de que no provee buenos resultados en una validación externa. Por otro lado, tenemos el modelo Single Model o bien modelo único. En este caso, las predicciones se hacen usando un modelo de regresión lineal múltiple para ajustar el set de entrenamiento completo. Utiliza técnicas parecidas a las del método jerárquico, en donde el clúster de entrenamiento contiene el training set completo. En este caso, los descriptores, denominados aquí como XY en la expresión que se muestra en pantalla, serán los descriptores moleculares en 2 dimensiones. Las ventajas de este modelo es que es un método simple, por lo que se puede ver o exportar de manera sencilla, además de que el modelo no necesita basarse en el correcto agrupamiento de los compuestos. Una de las desventajas es que, ya que el modelo se ajusta al dataset entero, puede predecir incorrectamente tendencias en toxicidad para cierta clase de compuestos. Por ejemplo, si tuviéramos una serie homóloga de alcoholes primarios, podemos predecir su toxicidad de manera lineal. Sin embargo, si yo tengo una set de ácidos carboxílicos lineales parecidos a los alcoholes primarios lineales,
Esta toxicidad puede ser predicha de manera incorrecta, ya que al aumentar el número de átomos de carbono para los ácidos lineales, la toxicidad no puede seguir una tendencia lineal. Por lo tanto, estarían prediciéndose de manera incorrecta. Tenemos otro modelo denominado contribución por grupos. En este caso, las predicciones se hacen mediante regresión lineal múltiple utilizando el conteo de fragmentos del set de datos entero. En este caso, los descriptores serán los fragmentos moleculares. Por ejemplo, si yo tengo la molécula del etanol, voy a contar como descriptores al fragmento o grupo funcional metilo, al metileno y al hidroxilo. Cada uno de estos fragmentos tendrá asociado un valor de toxicidad y al tener la suma completa de estos fragmentos, podremos estimar de una manera sencilla esta toxicidad. Las ventajas de este modelo es que es fácil de entender, ya que la predicción se puede hacer sin el uso de una computadora. Además, la toxicidad es rápidamente estimada y puede ser utilizada para el diseño molecular o el diseño racional de otras moléculas. Una de las desventajas, y como lo hemos visto en otros modelos anteriores, es que ya que este modelo es ajustado al set entero, puede predecir también de manera incorrecta tendencias de toxicidad para ciertas clases de compuestos químicos. Por último, tenemos el método de la FDA. En este método o modelo se realiza un modelo de regresión lineal múltiple para el cálculo de la toxicidad utilizando al menos 30 compuestos. Estos 30 compuestos van a ser los químicos más similares al compuesto de prueba. Y para este caso se tendrá que cumplir una similitud coseno arriba del 75%. Para que este modelo sea válido, la toxicidad predicha deberá estar en el intervalo de toxicidad experimental de los compuestos usados para este mismo modelo. Una de las ventajas es que puede generar un modelo basado en los análogos más cercanos al compuesto que estamos evaluando. Sin embargo, una de las desventajas es que ya que este modelo es generado durante la corrida, es decir, es generado in situ, alenta o hace un poco más lento el proceso del cálculo. Finalmente, contamos con el modelo consenso. En este modelo, la toxicidad se calcula tomando un promedio de las toxicidades de cada una de las metodologías que usar anteriores, siempre y cuando estas metodologías se encuentren dentro del dominio de aplicación. Este método típicamente va a proveer la mayor exactitud, ya que considera el resultado de múltiples modelos. Y, además, usando diferentes dominios de aplicación, se va a maximizar la cobertura de la predicción. Por lo tanto, este va a ser el método recomendado. Ahora tenemos un quiz. Menciona 3 de las metodologías utilizadas por TEST para generar modelos. ¿Y quién desarrolló TEST? Ahora bien, recordemos que todo modelo QSAR que se genera por cualquier programa debe de tener establecido un dominio de aplicación, el cual estará definido como el espacio químico en el cual el modelo hace predicciones con una confiabilidad dada. Veamos cómo es que TEST calcula su dominio de aplicación. Para cada modelo que se reporta en TEST, se calcula el dominio de aplicación. Si la molécula de prueba no está dentro de este dominio, entonces el modelo no es utilizado, aun cuando las medidas estadísticas indiquen una buena predicción. Por lo tanto, se reportará como rechazado. Para saber si una molécula está dentro del dominio de aplicación, TEST utiliza 3 restricciones. La primera de estas restricciones se denomina restricción de elipsoide. En este modelo, la molécula a evaluar debe encontrarse dentro del elipsoide multidimensional que va a estar definida por los descriptores moleculares para cada una de las moléculas contenidas en un grupo o bien un clúster. Este criterio se representa mediante la siguiente ecuación. En esta ecuación, H00 se define como el apalancamiento del compuesto de prueba. X0 será el vector del descriptor considerado para el mismo compuesto
y xt será la matriz derivada de los valores de descriptores en el set de entrenamiento. Si este valor es menor que el máximo observado para todos los compuestos dentro del modelo, entonces el modelo es aceptado. La segunda restricción se conoce como distancia máxima o Rmax. En este modelo se calcula la distancia del valor predicho para la molécula de prueba al centroide del grupo de moléculas. Esta distancia está definida en términos del conjunto completo de descriptores en lugar de solo los descriptores que aparecen en el modelo. Para que esta restricción sea aceptada, el valor de la distancia calculada deberá ser menor al valor máximo para cualquier molécula contenida en el grupo de entrenamiento. El último modelo es el de restricción de fragmentos. En este modelo se determinan los fragmentos o grupos funcionales contenidos en la molécula a predecir. Para que esta restricción sea aceptada, los compuestos utilizados dentro del grupo deben de tener al menos un ejemplo de cada uno de estos fragmentos en la molécula de prueba. Cabe destacar que este modelo no será válido para endpoints binarios como por ejemplo la mutagenicidad. Tenemos un ejemplo para que quede más claro esta parte. Si tenemos un clúster que contiene solamente alcoholes primarios, no podrá ser utilizado para predecir la toxicidad de un aldehído primario, ya que este grupo funcional no se encuentra en el grupo de entrenamiento. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de cuando no se cumple algún modelo de restricción, pero sí en la mayoría. En este caso, la predicción del compuesto de prueba se hará con los 5 modelos que satisficieron correctamente las restricciones. El valor de toxicidad será entonces el promedio del valor arrojado por dichos modelos. Sin embargo, puede haber casos en donde no se logra cumplir con ninguna de estas restricciones. En este caso, la predicción no puede ser hecha y entonces el programa arrojará una nota de fallo. Aquí podemos ver qué restricciones no fueron cumplidas en cada uno de estos modelos e incluso en el caso de la restricción de fragmentos, podemos ver que grupos funcionales o fragmentos no fueron encontrados dentro del grupo de entrenamiento. En resumen, para cada uno de los métodos que utiliza test, se podrá aplicar uno o varios de estos modelos de restricción. Por último, para que un modelo sea válido y sea considerado con un poder predictivo aceptable, debe de cumplir con las condiciones que se muestran en esta tabla. El primer término, la Q cuadrada, corresponde a la validación interna. Este parámetro es el coeficiente de correlación Lim1out para el set de entrenamiento. Para que este sea aceptado, la Q cuadrada debe de ser mayor a 0.5. El segundo término, la R cuadrada, corresponde a la validación externa. En este caso, estará definido por la correlación existente entre la toxicidad observada, es decir, la experimental, y la calculada o predicha para el set de prueba. Los últimos dos términos corresponden a la correlación entre los valores observados y los valores predichos para el set de prueba cuando el intercepto se ajusta a 0, es decir, para la pendiente de la correlación ideal. La evaluación de la exactitud se evalúa en términos de los últimos 3 términos. Además, para el set de entrenamiento, la exactitud se evalúa con 2 expresiones que miden el error, el RMSE, o bien error cuadrático medio, y el MAE, o bien error absoluto medio. Por último, no siempre será posible utilizar test. Por ejemplo, en casos donde los compuestos contengan otros elementos que no sean carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, fósforo, silicio o bien arsénico. Tampoco podremos utilizar test para aquellos compuestos que son inorgánicos, aquellos que funcionan como polímeros y sobre todo para aquellos que funcionan como mezclas. Prácticamente ningún modelo de QSAR hasta ahora generado ha podido predecir alguna propiedad o actividad biológica de una mezcla de compuestos. Tampoco podemos predecir actividades o toxicidad de sales o especies iónicas, o bien de compuestos
aromáticos con demasiados anillos o bien que sean muy complejos estructuralmente. Un punto muy importante es que los modelos que usar en test no pueden diferenciar entre dos o más estereoisómeros. Y esto es porque, en primer lugar, no se cuenta con suficiente información o datos sobre diferencias en las actividades o las toxicidades de este tipo de isómeros. En segundo lugar, es porque los descriptores que calcula test, recordemos que son de tipo bidimensional. Y bueno, cuando solo un modelo puede dar una predicción, sobre todo si este modelo o este método es de vecinos cercanos, pues no será muy viable esta predicción. Muy bien, ahora tenemos otro quiz. Menciona un método para determinar el dominio de aplicación en test. Y menciona 3 circunstancias en las que no se debe de utilizar test.